Moi buenas, lectores. Estamos aquí outra vegada neste espacio tan afalladizo como lle la librería La Llocura de Mieres e la soterraza que dá aquí al Parque Xovellanos. Voy a empezar falando dun cliché de la literatura universal que lle el manuscrito topao, que viene a ser presentar una obra de ficción como si fuera un documento real. El caso más conocido de la literatura española en castellán y el del Quijote, que se presenta como les cróniques de unos fechos escritos por un autor morisco. Neste caso, esta mesma técnica emplégala la autora de Les historias prohibidas de Marta Veneranda, un libro publicado por la editorial Trave en 2010. Hay unos añinos ya, pero bueno, ya sabéis que a mí préstame rescatar libros así intempestivamente. Esta colección de relatos viene antroxada del trabajo de investigación para una tesis de una estudiante de psicología, Marta Veneranda, que ellos entruga a los voluntarios que se presenten como a los sitios de estudio. Cuéntame una historia que te pasare y que nunca contares a nadie más. Como podéis imaginar, pues todas las historias que vienen aquí falen de los grandes tabús que tenemos, ¿no? Principalmente el sexo y la muerte y sobre todo no que falla a la atracción por personas del mismo sexo o de la propia familia o de físicos no normativos. Este planteamiento tan original viene de la mano de la escritora cubanoamericana Sonia Rivera Valdés y también está una comunidad llatina de Nueva York, por lo que, además de esto que os conté, también trata mucho el tema del trauma de la emigración y el desarraigo. Entonces diréis, uy, ¿y si la escritora es cubana, cómo llega este libro tan asturiano? Bueno, pues este libro, esta versión asturiana, nació de la colaboración entre la autora y Paquita Suárez Coalla, que trabajan juntos en Nueva York. Paquita Suárez Coalla ya es la tercera vez que se asoma a este espacio. Y como vos dije, pues es una escritora asturiana que vive en la Gran Manzana y que tiene este contacto con las personas de la comunidad llatina. Prestábame también introducir una entruga que es un debate recurrente en la literatura asturiana, que paga la pena hacer traducciones al asturiano desde el castellano siendo dos lenguas tan próximas. Bueno, pues en este caso a mí parece que sí, porque a veranos un libro que ganó el premio Casa de las Américas de literatura llatina en Estados Unidos y nos lo pone mucho más a la mano, aunque también está disponible en castellano, en la versión original. Y para vosotros está tan a la mano como que tenéis aquí mismo en baixo el enlace que vos lleva a la tienda de Trave para mercarlo. Como vais a ver, las historias están contadas en primera persona, como si fuéramos nosotros la psicóloga que está escuchando y tomando nota del relato. Lo que fai que estas historias tengan verdaderamente vida propia. Llevos el entamo dunha d'ellas que se titula Tres varíos. Espero que non me moleste que traxera este borrador para guiarme en el mío relato. Siéntome más seguro al falar sofitándome en algo escrito. Costóme mucho prepararlo, acuérdame poco de cuando yo era guaje y anduve días revolviendo en la memoria, pero creo que logré lo que quería al empezar a escribirlo. Información precisa y un recuento curto de los fechos relevantes en el meu desarrollo como persona. Non voy a falar mucho, soy preciso, como buen matemático, y non me gusta esbaballar. A manera de introducción, voy a decir que fai más de 20 años que non me acuesto con una muller, siempre con hombres y negros, por lo menos de color, según los estándares de este país. Sexualmente, los blancos non me gustan. Eso se dao bien. Lo otro, de lo que voy a falar al final, non. Primero, voy a contar el mi origen. Nací en un pequeño pueblo de la provincia de La Habana, donde se daban unos pataques bonísimes y cítricos. Todo era lento y pasaba en pocas cosas. Yo ni de la costa no teníamos tráfico ni de botes. Por suerte, una zanxa que venía del río Mayabeque atravesaba el patio de la mi casa. Y allí tuve de crío alguna distracción, además de aprender a nadar en ella. Mi padre era el médico del pueblo, mi mamá la boticaria, y los dos los amos de una única botica decente de la comarca. Bueno, pues se quita el entamo de una de las historias, y bueno, espero que vos presten las historias prohibidas de Marta Veneranda. Me prestaronme mucho, y si queréis saber más de Sonia Rivera Valdés, hay un artículo sobre ella en la revista Atlántica de Xunetu de 2018, que está muy bien también. Así que con esto despídome y hasta la próxima.